Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad a nuestras sesiones de medicina del trabajo. Eh, en este momento vamos en la sesión 8, que se divide también en diferentes partes del capítulo. Vamos a hablar en una forma inicial de la parte de los trastornos laborales de la piel específicamente, que para mí es un tema complejo. Aunque no lo crean, la piel es un órgano difícil, tiene un montón de manifestaciones que nos pueden dar una variedad diagnóstica importante. No es específica las manifestaciones dérmicas, a menos algunos casos hay que vamos a manejar posteriormente. Y pues que no está por demás, ¿no? Que es por demás importante porque puede terminar eso hasta en un cáncer de piel, que ustedes saben, melanoma es una de las enfermedades más agresivas que existe y termina obviamente en una letalidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancarnos con la parte 1 de la sesión 8 de los trastornos laborales de la piel. Miren, la piel se considera que es el órgano más extenso del cuerpo y actúa como barrera entre el organismo y el entorno. No solo la piel es un órgano, miren, por demás importante. Ustedes saben como médicos, los que están, no sé si hay enfermería, TUMS, ustedes saben que la piel nos puede dar prácticamente la mitad del diagnóstico si sabemos observar muy bien. Miren, ustedes saben que cuando están atendiendo a un paciente, me voy a enfocar principalmente en una urgencia, con el simple hecho de ver el aspecto de la piel del paciente, cómo se ve, ya podemos inferir muchas cosas, ¿no? Podemos inferir que está sucediendo algo grave inclusive, ¿no? Vemos palidez, vemos cianosis, vemos sudoración, vemos eritema, hematomas, podemos ver tantas cosas en la piel, ¿no? Color amarillo, algún otro color, ¿no? Cambios específicos, inclusive, pues el trauma, ¿no? La piel, cuando se abre la piel, pues nos deja ver un montón de órganos en las partes más profundas y es fundamental observar la piel para llegar a buenos diagnósticos y tomar decisiones de forma adecuada y rápida. Segundo, fíjense que la piel tiene un matiz también de enfoque psicológico o emocional. Eh, no sé si recuerden, por ahí tengan algún familiar o alguno de ustedes por ahí esté todavía en la etapa de la adolescencia. ¿Qué pasaba? Esto es principalmente para las damas, cuando alguna de ustedes en su rostro les desaparecía un grano, ¿no? Un granito. Pues bueno, hasta se peinan de lado, se ponen menjurjes, hacen lo imposible, cancelan la cita, ¿no? Y ahí se queda el novio esperándolas porque la piel, de cómo se vea ustedes, su aspecto, pues impacta, ¿no? De forma importantísima en la parte emocional, ¿no? Al grado de que hemos visto crisis de ansiedad o depresión en jóvenes que quedan con algunas lesiones acnéicas profundas, con estas cicatrices profundas que le llaman cacarizo, y ya se imaginan los apodos, ¿no? Y la carrilla ahí que vienen detrás de todo. Y así como el aspecto de ver la piel, ¿no? Uno puede determinar si alguien está aseado, si alguien es higiénico o no, inclusive se prenden emociones a través de la piel, ¿no? Viendo tonos de la piel, hay personas que dicen que a mí me gusta más la morenita o la güera o la tigrada o la persona de color negro, no sé, ¿no? Entonces, a lo que voy es, vean la gran importancia que tiene la piel, no solo hablando de la parte anatómica y así muy médica, ¿no? De las enfermedades, sino también de todo el impacto emocional que tiene este gran órgano, ¿no? Entonces, pues ustedes saben, actúa como una barrera entre el organismo y el entorno, ¿no? Es impermeable al agua. Eh, la piel nos permite recibir muchísima información del entorno, del medio ambiente donde vivimos, como las temperaturas, la humedad, nos determina si algo está áspero, rugoso, si estoy cómodo, incómodo, si duele, no. Puedo determinar, yo los invito inclusive ahorita que cierren rápido sus ojos, traten de tocar los objetos que estén al alcance de ustedes y vean, con el simple hecho de tocarlos, con las yemas de sus dedos, ustedes ya pueden determinarnos si es una hoja de papel, si es su escritorio, la textura de su silla, etcétera, ¿no? Pueden identificar, inclusive sin ver, ustedes ya pueden determinar por esa conexión neuronal mucha información que les da este fabuloso órgano, ¿no? Y fisiológicamente ustedes saben, esto es a través de miles y miles de receptores que tenemos, ¿no? Krauss, Ruffini, Pacini, para vibración,
tenemos dolor, tenemos inclusive para el dolor, ¿no? Vías C, que ni siquiera son mielínicas, para darnos señales de dolor muy, muy rápidas, etcétera, ¿no? Entonces, miren, tiene una superficie de aproximadamente 2 metros cuadrados. Esto depende, obviamente, ya saben que en la medicina todo es dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Si entre más grande sea la persona, pues va a tener una mayor superficie corporal y va a tener un mayor porcentaje de piel. El peso aproximado es de 4 kilos, el 5% del peso corporal, nada más de la piel. Para la parte de los componentes, ahorita vamos a ver en forma más profunda de cómo se dividen las capas de la piel, pero en una forma general tenemos vellitos o pelitos corporales, más de 100 folículos por centímetro cuadrado. El cuero cabelludo tiene más de 400 a 900 folículos por centímetro cuadrado. Imagínense, esto es maravilloso, ¿no? Ustedes saben, las funciones de la piel es sensitiva, nos alerta, ¿no? De que si hay algo cerquita de nosotros rondando, ¿no? Por ejemplo, un mosquito. Y además también sirve como una especie de barrera protectora al hacer a refractar un poco la luz. Nos evita también el traumatismo. Entonces, tiene un montón de funciones la parte de los vellitos o los pelitos corporales, cuero cabelludo. La propia piel es importantísimo, es el órgano más importante que tenemos para regular la temperatura del cuerpo. La mejor forma de absorber calor y de sacarlo pues, es a través de radiación, y lo que hace el cuerpo es abre glándulas sudoríparas, empieza a soltar líquido, ¿no? Que tiene cierta composición de electrolitos, y eso nos ayuda a enfriarnos, ¿no? Pero a su vez también nos impide la pérdida de agua. Entonces, la piel es un órgano imprescindible para la termorregulación, esto conectado a través del hipotálamo, ¿no? Que es el centro cerebral en la parte central que nos regula esa parte de la temperatura. Y por último, pues también impide el ingreso de múltiples agentes patógenos, ¿no? Ustedes saben que hace miles de años evolucionamos y nuestra piel tenemos simbiosis. Ustedes saben que toda nuestra piel está llena de Streptococcus aureus, llegando a un convenio entre pandillas, ¿no? Yo así lo llamo, ¿no? Llega el Staph aureus que se muere por meterse dentro del cuerpo, y le dijo algún momento las células del cuerpo, ¿no? Principalmente el órgano de la piel, le dice, oye, Staph aureus, te contrato, quédate a vivir en mi superficie, yo te alimento con detritus y te alimento con calor, y yo te protejo de muchas otras cosas, te dejo vivir conmigo, pero si llega algún otro oportunista, guerra de pandillas, ¿no? Se echan el round entre ustedes y pues tienes que ganar. Y eso pasa muy, muy, muy frecuente. Entonces saben que hace simbiosis principalmente el Staph aureus, y pues así mismo, ¿no? Tenemos diferentes floras en canal vaginal, por ejemplo, hay hongos, ¿no? Hay cándida, puede haber ahí cierta flora dependiendo el organismo, que pueden vivir con nosotros de forma simbiótica. Y por último, ¿no? Que hay variación en el grosor, unos estamos más gruesos que otros, yo sí lo diría. Obviamente, hay zonas de la piel, por ejemplo, muy delgadas, la parte de los párpados es extremadamente delgada, la parte de escrotal es muy delgada, es mucho más gruesa la plantas y las palmas de los pies. Obviamente cambian en color, recordando que hay hasta seis tipos de fototipos de piel, y cada uno nos hace más susceptibles o más sensibles a exposición solar. Y también la textura, ¿no? Que esto se da tanto por genética como por nuestro estilo de vida que podemos llevar. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la parte de las generalidades. Ahora, vamos a tomar un pedacito de la piel y lo vamos a ampliar. Vamos a hacer un close-up. Imagínense que esto es 1 centímetro cúbico de piel y lo estamos viendo a través de un microscopio, y pues bueno, vamos a empezar a ver un montón de organismos, ¿no? De organelos muy interesantes. La piel en forma general se divide en tres: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Epis es de arriba, hipo debajo. El organelo central aquí que rige toda la piel, pues obviamente es la dermis. La epidermis es la capita más externa, que está compuesta primero por una barrera que es el estrato córneo. Bueno, esta se divide realmente en 5 capitas, que nos va a ser la barrera principal hasta que llega al estrato córneo, que es un epitelio que se descama, es plano, estratificado, queratinizado, que se va descamando día a día. Día a día descamamos una muy buena cantidad de células de nuestra piel.
Por eso a veces cuando nos levantamos en la mañana sacudimos almohadas o alguna sábana y se alcanza a ver como un polvito muy fino, pues bueno, eso es su piel que ha estado descamando, ¿no? Durante todo el día en toda su superficie corporal. La epidermis nos sirve como barrera impermeable al agua, pero es permeable para muchas otras cosas, principalmente para solventes y alcoholes. ¿Vale? Ahí sí el agua y el alcohol, los solventes y el alcohol le abren paso a la epidermis y pueden llegar a penetrar a la parte más importante, que es la dermis. La dermis tiene muchos organelos, ¿sale? Aquí miren de una vez. Bueno, y algo importantísimo, la parte de la epidermis contiene unas células que se llaman los melanocitos que nos ayudan a la pigmentación. Algunos tenemos más o menos melanocitos que otros y pues viene la maldición del mexicano, ¿no? La mayoría de los mexicanos quisiéramos ser de piel blanca, el güero ojo verde, pero los que tenemos la piel de un tono un poco más blanco moriríamos por ser morenitos y aguantar las inclemencias del sol, ¿no? Y es lo que yo llamo la maldición del mexicano, como que nunca estamos conformes de nuestro fototipo de piel que tenemos. Y esto, pues bueno, es gracias a los melanocitos. Recuerden que estos melanocitos son las células que nos dan la pigmentación, o hacen que nos salgan lunares o pequitas, pero este melanocito es el principal actor del cáncer. Cuando le da cáncer a esta célula, aguas, ¿eh? Es muy, muy, muy agresivo y prácticamente ya no hay mucho que hacer contra este tipo de enfermedad. ¿Sale? El pronóstico es malo, el paciente llega a fallecer de 1 año a 6 meses, ¿no? Ya con el melanoma. Entonces, lo que les decía, miren, para la parte de la dermis, que es esta parte del medio, pues tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos, hay folículos capilares, glándulas sudoríparas, ya vimos que es para la termorregulación, fibroblastos, ¿no? Que nos van a ayudar muchísimo a los procesos de cicatrización y reparación. Ustedes saben que la piel sí es un órgano, afortunadamente, que cuando se lastima, si le damos el manejo y el tratamiento adecuado, pues puede llegar a recuperarse de su estado, ¿no? Prácticamente llega a recuperarse al 100%. Es gracias a estas celulitas también que tenemos que se llaman los fibroblastos. Tiene muchísimas terminaciones nerviosas, tanto para lo que les decía, tacto, dolor, frío, calor, a través de muchos corpúsculos. O sea, es un sistema de receptor sensorial muy especializado. Es muy, muy especial este órgano por todo lo que tiene. Y por último, pues tiene glándulas sebáceas, ¿no? Produce este sebito que nos ayuda también a rechazar un poco el agua y nos ayuda a eliminar hasta cierto punto impurezas, ¿no? Que tenemos ahí en este órgano. Y ahora en la parte más profunda, abarcando la parte, ya pasando la parte de la dermis, pues tenemos la hipodermis. La hipodermis se caracteriza por la presencia de algo muy, muy fácil de identificar en la parte anatómica, pues que es el tejido celular subcutáneo, son estas bolitas de grasa, ¿no? Celulitas llenas ahí de grasita, que tienen una función tanto de termorregulación como de colchón para traumatismos, por decirlo de una forma sencilla, y que es el preludio a las fascias, ¿no? Ya en la parte más abajo, luego me pregunto, oiga, ¿qué hay abajo del hipodermis? Pues ya aquí hay fascias, que son las capitas de tejido conectivo que cubren los paquetes musculares, y ya debajo propiamente de los músculos, penetrando las fascias músculo, pues ya viene el hueso, ¿no? Entonces, se los comento así, lo quería mencionar para que recordemos toda la gran variedad de organelos que tiene nuestra piel por centímetro cuadrado, que es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces luego los voy a hablar hasta con despecto o con despecho cuando dicen, oye, hay un quemado, ¿no? Y el quemado tuvo nada más el 9% de superficie corporal quemada. Y no nos vamos, ¿no? A pensar, oye, tuvo el 9% de su superficie corporal quemada, que involucra, voy a decir una cifra al aire, 30 centímetros de su piel, que perdió 30 centímetros de su piel, toda esta cantidad de organelos, toda esta capacidad funcional que lo mantenía en una regulación, una homeostasis especial para su cuerpo, nada más por ese 9% de superficie que perdió por una quemadura, abrasión, lo que ustedes quieran, de su piel. ¿Sale? Entonces, conclusión, no minimicemos las lesiones de piel. Inclusive las lesiones, yo siempre les pido, traten de atender una lesión de piel y cuando vean una herida, aunque sea una herida chiquita ahí, que no esté muy grave, imagínense todo a nivel celular, todo lo que implicó o lo que está destruyendo esa herida. ¿Vale? Entonces, el manejo que le debemos de dar a esa piel, pues debe ser
con esa conciencia, ¿no? De lo que realmente implica el tener la piel, ¿sale? Y pues bueno, aquí ya vemos una imagen ya más de la parte estructural. Aquí podemos ver las papilas interdigitales que se llaman, son como unos deditos, imagínense dos tapetes que se unen uno sobre de otro. Y esto nada más se los quiero mencionar porque cuando hay quemadura de segundo grado, ustedes saben que la característica principal es la presencia de ámpulas. El ámpula se da porque se empieza a dar un trasudado en la parte de la dermis y literal se empiezan a separar los deditos de la epidermis con la dermis y el agüita del trasudado separa muy bien esas dos capitas de la epidermis y la dermis. Por eso a través de una ámpula podemos ver pues, la capita delgadita transparente y abajo se ve inclusive el liquidito. Puede uno mover el liquidito y abajo del liquidito o rompiendo el ámpula se queda una piel rojiza, ¿no? Que uno le sopla y luego arde, pues está todo expuesto a la parte de la dermis. Les traté de explicar esto pues, para que entendamos qué fino es la diferencia milimétrica que hay de separación entre epidermis, dermis e hipodermis. ¿Sale? Muy bien, entonces ya entrando al tema, trastornos cutáneos, nos vamos a ir muy rápido porque es mucha información. Miren, los trastornos cutáneos van desde una dermatitis, irritaciones cutáneas, reacciones fotoalérgicas, urticaria, que puede tener causas biológicas, ¿no? Por infecciones, contacto con biológico infecciosos, causas físicas, principalmente manifestaciones de la energía, ¿no? Calor, frío, etcétera. Puede haber una cosa que se llama el acné laboral, que es un tema muy interesante. Y por último, pues el cáncer cutáneo laboral. Entonces, miren, vamos a empezar rápidamente con la dermatitis de contacto por irritantes. Primero, podemos tener la irritación aguda. La irritación aguda se da normalmente por exposición única. Puede verse el daño inclusive después de unas horas o días. Y los químicos más frecuentes que pueden generar esto, pues son los ácidos o las bases, ¿no? Que aquellos que tienen pH extremo, recuerden que el pH para las sustancias químicas no es el del cuerpo. El cuerpo nos vamos a 7, las sustancias químicas nos vamos a 14. Y siempre tengan consideración si la correlación del pH del cuerpo, que la neutral es de 7.2 más menos 3 en puntual, es lo neutral para el cuerpo. Pero si estamos hablando de sustancias que están ya debajo de 9, 8, aguas son muy ácidas, sustancias que están arriba de 16, 18 son muy alcalinas, cuidado con esto, porque el pequeño contacto con esto pues, puede generar de inmediato irritación aguda, ¿no? Tenemos dos, una reacción irritante, que es un enrojecimiento lento de la piel, y esto va disminuyendo rápidamente sin tratamiento. Esta la reacción irritante se da luego cuando hay temperaturas elevadas, por ejemplo, climas muy calurosos, que tenemos alguna prenda que nos pueda generar alguna irritación ahí en alguna zona. Normalmente son los pliegues grandes, como son las axilas, los hombros, las ingles. Por ese roce que podemos tener ahí, se va dando ese enrojecimiento y es todavía más marcado en aquellos que tienen atopias. Recordando que una atopia es aquella susceptibilidad individual que tenemos para hacer alguna reacción alérgica. Esta reacción irritante o para determinar una atopia, les voy a dar un tip. Pueden tomar el antebrazo del paciente y le pueden rascar con su uña en la parte central del antebrazo. Normalmente se empieza a poner blanco y después de unos minutos se empieza a poner rojo la zona donde se hizo el rascado. Y se ve, y es una parte clínica muy interesante y eso ustedes pueden inferir que esa persona pues puede tener atopias y inclusive determinar si tuvo una reacción irritante, ¿no? Con algo, ya es una prenda, un químico, lo que sea. Otra tenemos la dermatitis irritante retrasada aguda. Esta también se da por única exposición y produce una irritación hasta 2 o 3 días posteriores, por eso se llama retrasada aguda. ¿Sale? No es crónica porque no se va más allá de 7 días. ¿Vale? Pero es lo mismo, prácticamente es esta, lo irritante, pero una manifestación mucho más prolongada de la irritación. Es importante que ustedes estén preguntando con qué pudo haber tenido contacto esa persona. Por ejemplo, luego llegan pacientes martes o miércoles diciendo, oye, es que traigo una irritación en los brazos o en la parte de los tobillos, en el cuello, no hice nada, soy oficinista, no tengo contacto con nada en la chamba, pero mira cómo estoy todo irritado. Y ahí, oiga, y ahí la pregunta clave es, ¿qué hizo el fin de semana?
Si el paciente está manifestando martes o miércoles la irritación, váyanse 2 o 3 días antes con aquello que pudo haber tenido contacto, ¿sale? Después tenemos la irritación subjetiva o sensitiva. Consiste en una quemadura, picazón, comezón, sin signos visibles, ¿sale? Esta está interesante porque puede tener dos componentes. Normalmente es una alteración nerviosa o neuronal, y un químico clásico que la puede generar son los piretroides. ¿Vale? Luego hay gente que dice, es que todo el tiempo me estoy rascando y siento que me da mucha comezón, pero uno ve la piel y no tiene nada. Aguas, porque puede ser la manifestación de una enfermedad orgánica que no se está detectando, que tiene alguna alteración ahí en la sangre o tiene otra enfermedad, o puede tener una neuropatía que le da esta sensación. ¿Sale? Entonces eso se le llama una irritación subjetiva o sensitiva sin manifestación clínica, ¿sale? Otra, tenemos la irritación suberitematosa. No hay un eritema visible, induración de descamación, y hay un estudio que se llama la escamometría, que mide la pura epidermis, revela cambios en el estrato córneo, ¿sale? Que es uno de los, les dije que la epidermis tiene 5 capas, y cuando se hace la escamometría se ve una alteración en el estrato córneo. Entonces ya es un estudio muy, muy específico, que es ya del área de dermatología. Y tenemos la irritación acumulativa. Hay muchos químicos que pueden llegar a producir este tipo de irritación hasta semanas, meses o años después de la aparición o del contacto. Y lo primero que hay que hacer, hay que descartar que sea una dermatitis alérgica. Recuerden que hay unas pruebas que se llaman las pruebas del parche o las reacciones de Arthur, donde se le pone a la zona que quieren estudiar, se le pone un parchecito o se hacen superficies normalmente circulares de 1 centímetro, se le inocula o se le pone al tacto el alergeno probable con el que tuvo contacto, y de ahí se estudia a ver cuál es la reacción que puede tener. Y con eso ustedes pueden determinar de una forma más rápida o hacer diagnóstico diferencial de la dermatitis alérgica contra una irritación acumulativa. ¿Vale? Y por último tenemos la dermatitis irritante por traumatismo, ¿no? Es muy poco común. Normalmente es una pequeña área de dermatitis sana y luego se exacerba y puede durar hasta mucho tiempo, ¿no? Son aquellos que tuvieron laceraciones muy fuertes, se queda la piel con los cambios tróficos propios de la cicatrización, y pueden llegar a tener estas dermatitis irritantes justo en el lugar donde tuvieron ese traumatismo. Repito, el traumatismo más frecuente es la laceración, una herida abrasiva, un gran raspón. Ahorita, por ejemplo, que está muy de moda los accidentes en la moto, imagínense un buen raspado de moto, cómo acaba esa piel toda denudada, y pueden tener este tipo de dermatitis a la larga. ¿Sale? Muy bien. Tenemos la dermatitis irritante postular o acneiforme. Esta se da principalmente por exposición a aceites, grasas o alquitranes, ¿no? Sustancias oleosas, solubles, aceites de corte, personas que puedan estar expuestas, inclusive cocineros que puedan estar expuestos o con contacto mucho a este tipo de sustancias. Las lesiones son muy semejantes al acné, se forman los comedones clásicos y las pústulas, ¿no? Pero estas normalmente están localizadas en las zonas de exposición, y se pueden llegar a complicar con otra cosa que se llama la laioconiosis. La laioconiosis es una dermatitis laboral, es prácticamente una enfermedad laboral caracterizada por la exposición a aceites o solubles, y que manifiesta este tipo de dermatitis, ¿no? Postular o acneiforme. Otra, tenemos la dermatitis eczematoide, pues aquí su nombre lo dice, es una dermatitis crónica. Esto se da principalmente por zonas de baja humedad, no tiene nada que ver con respuestas inmunológicas. ¿Y qué creen? Si esta dermatitis o esta inflamación se da porque hay muy baja humedad, el tratamiento consiste en elevar la humedad relativa del ambiente. Entonces son personas que luego están a mucha altitud en lugares muy áridos y les dan dermatitis terribles, y se la pasan rascando y les salen erupciones y todo. Y aquí la solución, ¿qué es? Pues vete a nivel del mar, vete a vivir a zonas de costa donde hay mucha humedad y listo, el paciente se está curado, ¿no? Tenemos una dermatitis por fricción, no está inducida por químicos, puede producir una placa engrosada que descama, es una descamación muy fina, delimitada, y se puede llamar líquen simple. Este líquen simple pues, es muy aparatoso, se ve feo, al paciente no le gusta su aspecto, realmente no les dan síntomas, pero ojo, porque con presencia de este tipo de líquen debemos de hacer diagnóstico diferencial de un autoinmune
como una muy común, la psoriasis, ¿no? La enfermedad psoriática, hay que ver en dónde manifiesta, dónde salió. Tenemos otra que es la urticaria de contacto no inmunológica. Esta se puede dar principalmente por exposición a dosis bajas de un químico que es el ácido sórbico o el dimetil sulfóxido y puede producir hasta quemaduras, picaduras, comezón. Las dosis más altas pueden generar esta cosa que se llama eritema y un verdugón, que ya son unas como pápulas muy grandes, engrosadas. Y algo interesante es que la involución es rápida, ¿no? Se llegan a absorber de forma rápida de 5 a 7 días, obviamente quitando la exposición, ¿vale? Tenemos la dermatitis irritante ocasionada por el viento. Fíjense, es una irritación en un área que estuvo expuesta normalmente a sol, y aquí ya tiene que ver algo la fotosensibilidad, pero este viento no crean que es así, el viento normal normalmente se asocia a viento que trae ciertas partículas como exposición a lugares muy boscosos, arena, por ejemplo, uno dice que está en la playa, está el airecito, pero ese airecito trae partículas finas de arena y es cuando puede llegar a generar este tipo de dermatitis que se le llama por el viento, ¿no? Entre comillas. Y tenemos la fotoirritación. Es una irritación química que requiere a fuerza una exposición a la luz ultravioleta, principalmente a los rayos UVA, que esta exposición se da en cualquier momento que tengamos exposición a la intemperie directa al sol, y esta no ocurre con radiación láser o infrarroja, ¿no? La característica es esa. Oye, ¿qué hiciste? Pues me puse al sol y me puse todo rojo y medio me hinché, y obviamente está muy presente en zonas de contacto por la radiación solar y se presenta este tipo de irritación, ¿vale? Y por último, de la dermatitis de contacto, tenemos la dermatitis irritante tipo tándem. Un irritante no puede producir enfermedad clínica y si se tienen dos o más, sí. Entonces, yo me expongo, voy a decir algo, un ejemplo general, yo me expongo a un químico, no me genera irritación, pero también ese químico se mezcla con otra sustancia o con algo a lo que yo puedo ser atópico, alérgico, y agarré ya sea una hierba o agarré un pelo de gato, junto con la mezcla del químico que yo había agarrado, me puede dar esta dermatitis irritante tipo tándem. Un ejemplo muy común es aquellos que tienen fotosensibilidad, se exponen al sol y agarran cítricos. El cítrico es un sensibilizante para ciertas personas y les manifiesta la lesión. O sea, debemos de tener contacto con las dos sustancias para que ya mezcladas, ahora sí, nos den la manifestación. Esto se llama una dermatitis tipo tándem, ¿sale? Muy bien, cambiemos de tema rápidamente a las reacciones fototóxicas. Vamos a hablar de la fotoirritación. Miren, su nombre lo dice fotos, luz, el resultado de contacto con ciertos químicos y la exposición simultánea a la luz natural o artificial, lo que les estaba explicando hace un momento. Es muy característica una formación de unas vesiculitas y unas ampollitas, parecían como unas mini quemaduras de segundo grado, se eleva la dermis, ven esta imagen qué bonita se ve disecada la epidermis, todo lo de abajo se queda por un trasudado. Esto sí tiene que ver una respuesta inmunológica directamente por irritación. Hay un eritema mínimo y algo interesante es que se empiezan a hiperpigmentar, se empieza a poner, hay cambios en la coloración, ¿sale? Se empieza a pintar. Los principales agentes causales son hidrocarburos aromáticos policíclicos. Recuerden que los policíclicos pueden ser cancerígenos. El principal es el benceno, aguas con toluenos, gilenos, ortotolueno, los cresoles, etcétera, como aquí nos ponen, ¿no? La cresota y las furocumarinas, que son los que pueden llegar a generar este tipo de toxicidad, fototoxicidad. Obviamente es esto, en contacto con la luz, pues ya puede generar este tipo de manifestaciones, ¿sale? Bien, vamos a hablar rápidamente de este tema. A mí me fascina la quemadura por ácido fluorhídrico. Miren, hay muchas quemaduras por químicos. Lo primero que deben de diferenciar en una quemadura por químico es verificar si le pueden echar agua o no. La mayoría de las sustancias químicas se intenta neutralizar o al menos disminuir su concentración a través de la dilución y regándolos con agua.
Aguas porque puede haber sustancias químicas que el agua las hace reactivas, ¿sale? Es como el manejo general de una quemadura por químico. Y ya saben, ¿no? Hay que retirar toda la ropa, hay que descontaminar completo al paciente. Y quise hacer un close-up rápidamente este ácido fluorhídrico. No sé si alguno de ustedes lo maneje, lo haya visto. Espero en Dios que nadie lo tenga en las plantas porque para nosotros el ácido fluorhídrico es el diablo en persona. Cuando estaba haciendo la especialidad en Pemex, todas las refinerías manejan cantidades enormes de ácido fluorhídrico en uno de los procesos que se llaman la U10 en los termorreactores, que es parte, ¿no?, del proceso bioquímico para llegar a producir gasolinas. El fluorhídrico, señores, es un ácido por demás que le tienen que tener muchísimo respeto. Sí, les presento aquí a este personaje, se ve como muy inocente, una bolota con una bolita chiquitita de hidrógeno, pero este ion flúor es terriblemente agresivo, ¿no? Entonces este ion flúor siempre debe de tener su estabilidad molecular y les voy a dar nada más un tip de lo que viene. Al ion flúor le fascina el calcio. Imagínense toda la cantidad de organelos o de órganos en el cuerpo humano que requieren calcio y de ahí empiecen a empezar a inferir todos los destrozos que puede hacer este pequeñito, ¿no? Entonces, miren, el ácido fluorhídrico se mete como Juan por su casa a la piel, no le importa si está o no está completa, abierta o no, pasa como si nada, de hecho es un ácido, el ácido deshace las capas de la piel rápidamente, epidermis, dermis se las corroe muy rápidamente, pero cuando va entrando se disocia en hidrógeno libre, suelta su hidrógeno y empieza a producir iones libres de flúor. El flúor se pone muy celoso y empieza a buscar con quién empezar a hacer pareja. Esto empieza a producir destrucción de los tejidos y la destrucción de los tejidos es extremadamente rápida. ¿Sale? Entonces, miren, los síntomas son dolor profundo, es muy intenso, es palpitante porque si hay fenómenos inflamatorios muy rápido, empieza a destruir y alterar las fibras estas mielínicas y las alfa, las beta y las C. Entonces se desencadenan muchos síntomas de dolor, la zona se empieza a ver eritematosa y se empieza a inflamar, aquí como pueden ver, y empieza a aparecer palidez, ampollas, ya son quemaduras de segundo grado, y rápidamente los lleva a necrosis tisular. ¿Sale? Estamos hablando, normalmente las zonas principalmente de contacto son las manos. Desafortunadamente a mí me tocó ver una vez una paciente con salpicadura en el malar, en el cachete de su cara, con fluorhídrico y pues es feo ver este tipo de pacientes. Nada más para que se den una idea, la concentración entre el 50 y el 70, o yo diría arriba del 50 es una quemadura inmediata, o sea, se ve así, meten el ácido y luego se observa, y a concentraciones entre 15 y 20% los signos y síntomas se pueden retrasar hasta horas. Hay dolor, hay molestias, pero ¿qué quieren? Los cambios tróficos de la piel no son tan evidentes, pero la quemadura ahí está y sigue persistiendo y tienen que actuar de una forma rápida y agresiva, porque ahora sí viene lo bueno, el ácido fluorhídrico. Miren, rápidamente, la descontaminación es con agua y más agua, que es lo que normalmente todos tenemos a la mano, quitamos todas las ropas, zapatos, joyas, echar agua en los ojos, en la cara, todo, ¿no? Y verificar que no haya fluorhídrico en el rostro, ¿no? Es muy importante. Se debe de lavar como mínimo 1 minuto, contando desde que se ha retirado completamente la ropa hasta que se disponga de esta. Ya empezamos a hablar de un antídoto, gluconato de calcio. ¿Sale? Aguas, aquí este antídoto es bien importante. Y después se debe de masajear en la zona de la quemada el gluconato de calcio en gel a 2.5% sobre el área, ustedes bien protegidos, por lo menos hasta 15 minutos. Vamos a tratar de meter el gluconato de calcio en esas zonas de la piel que están denudadas y quemadas. Le vamos a estar dando de comer al ion flúor. Y el ion flúor se enamora y cuando ve, y cae rendidamente enamorado cuando ve al ion calcio. Ahí les va una pregunta de reflexión. ¿En dónde tenemos mucho calcio en el cuerpo? Pues en los huesos. Entonces, lo primero que hace este ácido cuando penetra, se va a buscar hacia el hueso, se va a buscar a las células y les empieza a robar de una forma desesperada el calcio. Y si ustedes le ponen en una forma superficial el gluconato de calcio, pues ya van a estar inhibiendo de una forma
directa para que este ion flúor no se esté robando el calcio de las células. Pero no todo termina ahí, ahí viene lo bueno. ¿Vale? Esto se va a hacer de 15 minutos o más hasta que desaparezca el dolor y obviamente se requiere traslado inmediato, ¿no? Entonces, miren, aquí tienen el antídoto en gel para el ácido fluorhídrico, la concentración que les dicen. La verdad, en México no hay ni en Pemex lo teníamos que hacer. ¿Cómo se hace? Miren, aquí les presento unas ampulitas de gluconato de calcio al 10%. Les presento un gel que es bueno, bonito y barato, que se llama el gel Calle. Se hace la mezcla, eso sí deben de hacer la dilución específica para que quede al 2.5 y la clave está en batir y batir y batir, batir. Ya que hacen la mezcla de gel con las ampulitas de calcio, lo meten al refri y ahí está listo para que lo puedan usar. Inclusive en los pacientes que teníamos, ya que se hacía todo esto del masaje gluconato de calcio, se les introduce la mano, si tienen un guante de látex con este gel, se les mete la mano dentro de ese gel y así se traslada, ¿sale? Cuando veíamos que la lesión era inclusive peor, estaba avanzando más, se debe de poner el gluconato de calcio intraarterial. Es una maniobra muy compleja, requerimos entrenamiento, y lo que estamos buscando es que se vaya hacia las zonas, no se vaya hacia la parte central, sino hacia la parte distal, por eso estamos buscando el arterial, porque con cada bombeo del corazón empuja el gluconato de calcio hacia las partes distales de la mano. Es un procedimiento complejo, difícil, que puede ser hasta riesgoso. ¿Vale? Si no lo saben hacer, probablemente no lo hagan. Y aquí está la explicación. Lo que les digo es que llega el gluconato de calcio, abre todos los canales a nivel celular y empieza a vaciar nuestro calcio que tenemos dentro de las células, porque el flúor quiere, ¿no?, abrazar al calcio, le fascina el calcio. ¿Y cuál es la manifestación clínica más importante? Que muchas veces decimos, oye, es que solo se quemó su mano, ¿no? Ya le pusimos su gel y el gluconato y su inyección y todo. Pero como estamos depletando los depósitos de calcio, recordando que el miocito, la fibra cardíaca, tiene mucho calcio, pues ¿qué creen que pasa? Empieza a haber un fenómeno de arritmias que pueden llegar a ser letales que se llama torsades de Point. ¿Vale? La torcedura de puntas. Esta arritmia puede llegar a ser letal y está muy asociada a la quemadura por exposición de ácido fluorhídrico. Conclusión, compañeros, tienen que ser muy agresivos en la atención oportuna cuando tengan cualquier caso en contacto con el ácido fluorhídrico, porque vean toda la fisiopato que genera el contacto en cualquier extremidad con este ácido tan poderoso, ¿sale? Muy bien. Vámonos a algo más benigno, quemadura por cemento, que puede llegar a ser algo más común. Esta se produce principalmente por contacto con cemento mojado. En México, ya saben, no somos muy artesanales, nos gusta mucho echar coladito y hacer cuartitos y hacer muchas cosas, entonces pues llega a ser una quemadura algo común. Yo les puedo garantizar que si no tienen un familiar o un amigo que no tenga alguna lesión de estas, pues prácticamente no son México, no son Mexican Curios, ¿no? Porque pues es muy común. Inclusive hasta lo decimos de frase aquí en México, de broma, ¿no? Tiene manos de albañil. No, es que está súper calloso, es súper corrioso. Pues no, tiene quemaduras por el mugroso cemento, ¿no? Y le digo que esto es bien común. Pues miren, ¿qué es lo que puede presentar? Esto normalmente se da horas después de la exposición al manejo del cemento, ardor, eritema, úlceras, pueden retrasar lo que les digo muchas horas hasta días y a la larga desafortunadamente pueden llegar a generar inclusive necrosis profunda en la piel, ¿sale? Entonces, ¿esto por qué se da? Pues porque el cemento es muy alcalino, porque está hecho o tiene presencia de óxido e hidróxido de calcio, ¿sale? Esto lo hace con un pH muy elevado y pues esto genera, recuerden que el alcalí normalmente no genera dolor. Ustedes se pueden echar sosa cáustica en la mano, no lo hagan, les iba a dar ahorita un mal consejo, no lo hagan, pero si hay personas que han tenido contacto con la sosa cáustica, les ha caído en la mano, es una sustancia alcalina, muy corrosiva. Como no hay dolor y no sienten nada, se dejan el polvito un rato y se lo sacuden y ahí se lo dejan y nunca se lavaron, nunca hicieron nada. ¿Y qué creen? Después de horas, ahí tienen la quemadura. Lo mismo puede pasar con el cemento por el óxido e hidróxido de calcio. ¿Sale? Conclusión, pues genera este tipo de lesiones que normalmente llegan a ser irreversibles y esto ya es por exposición crónica, ¿no? Pero pues son quemaduras. Esto puede ser laboral sin dudarlo, ¿no? Díganme quién de nosotros de forma habitual tiene contacto con cemento, a menos que de veras seamos muy buenos maestros, llegamos a algo en casa, pero la mayoría de nuestros trabajadores que hacen este tipo de labor,
desafortunadamente así acaban sus manos. ¿Sale? Otra, dermatitis por fibra de vidrio. Miren, es ocasionada por estas fibras microscópicas que ven aquí, que son de vidrio, son una especie de sílice, que se incrustan poco a poco en la epidermis. Estas son muy grandes, imagínense estos microcristales incrustados en la parte de la epidermis. El problema es que generan una respuesta inflamatoria que libera histamina y bradicinina. Las dos son altamente generadores de prurito o de comezón. Y eso, como hay una vasodilatación, producción, reacción inflamatoria, se pone rojo y empieza a generar una comezón muy, muy, muy intensa. Hasta hay una canción de los hombres G, ¿no? Te voy a echar los polvos pica pica, ¿te acuerdas? Los polvos pica pica, ¿qué es? Es esto, miren. Por eso se llama pica pica por la comezón y urticaria que genera. Entonces, pues genera irritación, prurito, piquetes en la piel. Esto se puede ver con mayor manifestación en los pliegues cutáneos, porque luego en los pliegues tenemos mayor concentración de humedad y estas mugres fibras pues se pegan en la humedad y ahí se quedan y se incrustan y se manifiestan con exantema maculopapular, que puede tener inclusive escoriaciones, ¿no? Los síntomas llegan a desaparecer en pocos días, pero duran días, inclusive así con esta parte de las manifestaciones, y se ha demostrado que no es un civilizante alergénico. ¿Vale? Aquí les presento unas capas de fibra de vidrio, aunque no lo crean, sí se ocupan de forma rutinaria. Nosotros aquí tenemos una planta donde tenemos hornos y la parte final de recubrimiento de los hornos es con estas mallas que ven de fibra de vidrio por su capacidad que tienen de termorregulación y se ocupan en un montón de procesos. Entonces, si ustedes lo tienen, identifiquen, inclusive cuando vean a trabajadores, pues pregunten, ¿no? Si no trabajan con algo de fibra de vidrio y miren, aquí están las lesiones, ¿no? Muy características, se ve el edema, el eritema, mucha comezón y la pregunta del millón, como nos enseñó Bernardino Ramazzini, es dime en qué trabajas, qué ocupas y te digo de qué te puedes enfermar, ¿vale? Cambios pigmentarios. Rápidamente, miren, los agentes químicos principalmente pueden inducir aumento o disminución de la pigmentación. Esto se llama melanosis, cuando hay una hiperpigmentación, o sea, está muy estimulado el melanocito, hiperpigmenta, y leucoderma, leucos es blanco, piel blanca, leucoderma, pérdida del pigmento. Médicamente, cuando hay aumento o disminución, se llama melanosis o leucoderma. ¿Vale? Hay en general dos mecanismos principales que nos pueden generar. Primero, oscurecimiento de la piel, melanosis, el alquitrán de hulla, la brea, el asfalto, la creosota, derivados del petróleo. Derivados del petróleo, imagínense una cantidad infinita de solventes. Yo llegué a ver muchos trabajadores con problemas de melanosis, obviamente en aquellos que son asfaltadores y que se la pasan ahí reparando hoyitos y todo. Y de repente cuando ven sus brazos, sus manos, tienen estas manchas de hiperpigmentación. Y por ejemplo, el traumatismo repetido en una zona, la fricción repetida en una zona, quemaduras por químico, térmicas, exposición a luz ultravioleta y muy en particular los, ¿cómo se llaman? Algunos ácidos pueden llegar a aumentar la pigmentación, ¿sale? Entonces aquí les voy a mostrar unas imágenes. Miren, hay una enfermedad autoinmune muy, muy común que le llamamos vitiligo, que genera estas zonas, ¿no? De leucoderma. ¿Y qué creen? Hay muchos solventes, aguas con aquellos, con sus trabajadores donde estén en zonas de pintura, que se expongan principalmente a solventes, ¿no? Preparados de pintura, serigrafistas. Miren, la serigrafía ya casi no se usa, pero a mí me tocó ver muchos pacientes que trabajaban en maquiladoras de serigrafía en Ciudad de México, que tenían zonas de leucoderma, principalmente en manos y la barbilla, en la zona de abajo de la mandíbula, y todo el mundo les decía que era vitiligo. Y vitiligo, pues no, se están expuestos a solventes, tolueno, pintan, manejan sus tintas. Y aquí la reflexión es muy sencilla. Oye, uno, pues tal vez sí tenga vitiligo, pero 10, los 10 trabajadores y los 10 expuestos a lo mismo, no. ¿Vale? Entonces, para considerarse el leucoderma laboral, el sitio inicial, manos y brazos, debe tener contacto repetido con algún químico despigmentador. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, hay un caso, ¿no? De un trabajador. Aquí no se alcanza muy bien a ver muy bien la imagen, pero todo esto tiene unas zonas de leucoderma, ¿no? Aquí en la parte de su cara. Muy bien, dermatitis de contacto alérgica, esta sí es la más taquillera, es la más común, a la mayoría de nosotros la hemos inclusive hasta padecido, visto y la hemos atendido muchas veces. ¿Sale? Entonces, miren, la sensibilización requiere al menos 4 días, la dermatitis se inicia 24 a 48 horas después del contacto
Causa desencadenante un episodio menor de dermatitis, aumento de la frecuencia de contacto con mayor presión o sudoración en el sitio. Les voy a dar un ejemplo que sí me ha pasado frecuentemente. Llega una persona a algún área, le ponen un guante, ese guante es base látex, empieza a sudar y normalmente a partir del quinto o sexto día empieza a tener manifestaciones de eritema, zonas rojas, se empieza a poner unos puntitos rojos que son confluentes, les da mucha comezón, pues ya, ahí ya tienen que estar pensando en una dermatitis de contacto de tipo alérgico, ¿no? Les digo, se aparece el característico del exantema pruriginoso, es eritematoso, se ve rojo, se pueden ver papulitas y en el peor de los casos se hacen vesículas o ampulas, ¿no? También la convención es muy intensa, el prurito es muy intenso, es una característica importante de la dermatitis de contacto fotoalérgica y pues aparecen obviamente en zona de contacto, ¿no? Esto es bien importante. Verifiquen, ¿no? Que luego dice, oye, se quita el guante, está, no sé, la mano afectada o el antebrazo afectado, le suben la manga o le quitan la camisa y no tiene nada, está completamente sana esa piel. Entonces ahí está el 80% de su diagnóstico de dermatitis por contacto, ahí está, hasta se diferencia muy bien la línea de dónde sí tuvo contacto y dónde no. Algo muy interesante es que no se afectan las mucosas, la mayoría de las alteraciones de la piel de tipo infeccioso sí alteran mucosas, hasta pues no, es de contacto, es una reacción inmunológica por hipersensibilidad tipo 4 retardada y aguas porque los párpados y la piel alrededor de los ojos es muy, muy, muy sensible. He tenido pacientes con este tipo de dermatitis que son alérgicos a un tipo de pelo de animal. Voy a hablar un ejemplo, un gato, agarran al gato, lo estuvieron acariciando y de repente de forma inconsciente se tallan los ojos. Bueno, después van a tener un ojote así de boxeador hinchado, rojo, no se le cierra el ojo, etcétera. Y es simplemente una dermatitis de contacto por alergia, ¿sale? Entonces, yo estoy casi seguro que alguno de ustedes en este momento es alérgico al látex. Entonces, aquí, ¿cuál es el tratamiento? Pues darle, quitarlo de la exposición. Si por casualidad sí tiene que estar expuesto a látex, pues se lo cambian por nitrilo, ¿no? Ahorita hay unos guantes muy padres de nitrilo, son hipoalergénicos y asunto arreglado. Si tienen un trabajador que lo detectan así, lo primero que deben de hacer es retirarlo de la exposición, tratarlo y empezar a investigar tanto atopias, antecedentes y darle equipo de protección adecuado para evitar el contacto nuevamente con la sustancia que pudo haber generado esta alergia. Entonces aquí tenemos nada más algo de la fisiopatología. Llega el antígeno al tejido subcutáneo, que ya vimos las 3 capas. Las células presentadoras de antígeno se lo presentan a las células efectoras, empieza el macrófago, se lo empieza a comer, pero cuando se lo comen se empieza a saltar un montón de citocinas y esto se hincha, se pone rojo. Como hay bradicinina y otras sustancias, pues empieza a generar mucha comezón y esta es la fisiopatología, ¿no? Ojo, esto sucede de 24 hasta 72 horas, inclusive posteriores a la exposición. ¿Sale? La urticaria de contacto, esta aparece en cuestión de minutos hasta 1 hora después del contacto. Puede ser de 2 tipos. Esta puede ser no alérgica, que no requiere ninguna sensibilización previa, y puede ser alérgica. La principal causa pues, es el látex, reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Aquí está, ¿no? Esta manifestación. Lo que les comentaba, ¿no? Aquí del látex, hay aproximadamente 50, 60 proteínas de látex que provocan una respuesta alérgica. Yo por eso me atrevería a decir que en este momento tal vez haya uno de nosotros que sea alérgico al látex. Los síntomas son muy característicos, hay prurito, eritema y ampollas. Aparecen de 10 a 1 hora después del contacto y aguas, porque puede generar inclusive anafilaxia, ¿no? Y es cuando empieza a haber edema generalizado, se altera la vía aérea, se empieza a demasiar la glotis y todo lo demás que ustedes ya conocen, ¿no? Muy bien, vamos a pasar rápidamente a las causas biológicas, rápido, bacterias. Estafilococos o estreptococos. Es cuando la guerra de pandillas no se logró, le ganaron al Staph aureus y los cocos ganaron. Entonces aquí ya tenemos infecciones mucho más vistosas, más aparatosas, que son eritematosas, ¿no? Se pueden llegar a generar hasta estas pustulitas, pueden generar pus, abscesos,
¿no? Se dan normalmente por laceraciones, abrasiones o quemaduras y heridas punzantes maltratadas o con objetos muy contaminados. Las micobacterias pueden generar placas hiperkeratóxicas que son brillosas, se describen como húmedas y llegan a ser de lento crecimiento. La brucelosis es una enfermedad que tiene una manifestación que es un exantema maculopapular que se vuelve inclusive petequial, ¿no? Se empiezan a hacer estas petequias, recordando que la petequia yo la aplasto, se debe de perder el color y se quita. La petequia no tiene ningún cambio trófico en la lesión. Imagínense que yo tengo el puntito rojo. Imagínense que van a revisar el llenado capilar. Entonces apachurran el puntito y quitan el dedo. La petequia no tiene ningún cambio, ni se palidece cuando la apachurro, ni se vuelve a llenar cuando la suelto. ¿Sale? Es la característica principalmente de una petequia. El anthrax genera una pústula maligna en el sitio de inoculación, que aquí no es tan común, se da más en lugares áridos, en zonas nortes del país. Y el ericipeloide. Fíjense que es una enfermedad que es más común en las zonas de la costa, lesión maculopapular, que sin durada se elevan, se pone erisipela, se pone color rojo y purpúreo y puede generar un edema importante. Aguas con estos ericipeloides porque pueden requerir inclusive hospitalización. Las biológicas virales, rápidamente, está el herpes simple, esa es la infección laboral más frecuente, se transmite por saliva y secreciones faríngeas y laringotraqueales que pueden estar contaminadas con el herpes y se manifiestan, ¿no? Con el cúmulo de muchas vesiculitas, es muy doloroso, es una sensación de hipersensibilidad y tiene normalmente una base eritematosa, ¿no? Las verrugas virales, las principales son las causadas por el virus del papiloma humano, se presentan más comúnmente en las manos y en los dedos y se presenta de forma común en trabajadores que llegan a manipular carnes, ¿no? Rastros, cortadores de carne, preparadores de alimentos que tengan esta base del alimento, cuando la carne pudiese inclusive estar contaminada, pueden llegar a tener esto. Ustedes sabemos muy bien, sin darle más vueltas, que tanto el herpes simple como la viral se pueden considerar enfermedades de transmisión sexual, ¿sale? Sin más. Y el ectima contagiosa, miren, estos que le llaman el famoso ojo de pescado, es causada por el virus Parapox. Los más afectados son aquellos que se encuentran, por ejemplo, en granjas y en veterinarias. Aparecen normalmente una o dos lesiones en los dedos de las manos, es las zonas más comunes, en las falanges medias y distales. Pueden llegar a inclusive a presentar fiebre, linfangitis y linfadenopatía. ¿Sale? Se inflaman todos sus ganglios y después de 10 a 14 días puede aparecer ya un exantema eritematoso multiforme y requieren hospitalización. A este tipo de verruguitas, compañeros, a las verruguitas virales, el VPH, también es a lo que comúnmente le llaman el ojito de pescado. ¿Sale? Y luego se las andan tratando de quemar, se las quitan y les vuelven a salir, inclusive les sale más grande la lesión. ¿Sale? Se los comento así porque está mal mencionado, ¿no? Biológicas por hongos, rápidamente, la candidiasis es la micosis laboral también más común, aparece en las manos, en regiones paroniquias alrededor de las uñas y en espacios interdigitales, zonas de gran humedad, aquellos que todo el tiempo están manipulando con guantes muy pegados, mucha humedad, con mala higiene, ahí llega a manifestar este tipo de honguito, la cándida. Los dermatofitos, lesiones muy inflamatorias, los más expuestos son granjeros, ganadores y veterinarios. Y la esporotricosis, miren, aquí sí voy a hacer un close-up. Esta es una enfermedad que sí la pueden llegar a ver, porque es una enfermedad prácticamente de los jardineros o del personal que manipula, maneja plantas. Se hacen unas lesiones nodulares, como esta que ven aquí, van creciendo poco a poco y se van ulcerando. ¿Sale? Esta ulcerita llega a tardar, yo he visto pacientes que tienen hasta un año con este tipo de ulcerita. Ellos dicen que les picó algo, dicen es que me picó un bichito, yo sentí que me picó algo. Entonces todo el mundo luego pensamos en la araña violinista, ¿no? Que es la que genera muerte de la piel. Y pues no, obviamente este tipo de arañita es mucho más agresiva. En 3 días su paciente ya tiene una lesión impresionante. Pero por la esporotricosis, no, miren, hacen este tipo de lesión muy característica. Entonces, aguas con aquellas personas que trabajen con ustedes, que manejen
cosas con espinas. No solo los rosales, hay un montón de plantitas que tienen espinas. No sé si inclusive han visto los limonales, no sé cómo se diga, el árbol que da limones. Está lleno de espinas, ¿no? Entonces hay un montón de arbolitos que puede dar espinas. El problema es que el hongo habita en la punta de la espina y está esperando a que pase un cristiano y que se pince para que se inocule adentro de la piel. Se empieza a crecer el Sporotrichlenki, se empieza a reproducir obviamente en el huésped de la piel y por último pues empieza a generar lesiones con estas características. ¿Vale? Y es un hongo y sin dudarlo necesita atención médica especializada y hay que tratarlo con la seriedad que se merece. Hago close-up en esta enfermedad para que cuiden a su personal que puede estar expuesto a manipular este tipo de plantas, ¿sale? Las parasitosis, rápidamente, la leishmaniasis cutánea se manifiesta por úlceras cutáneas que normalmente son metastásicas, que se llama espundia, y se transmite por moscas de arena, ¿no? Y los helmintos, los mugrosos gusanitos, se da una erupción papular, da mucha comezón en la zona de la piel, se llama prurigo del nadador porque normalmente se asocia a quien estuvo nadando en algún lugar que pueda estar contaminado, ¿no? Se fueron a ríos, se metieron a fosas a limpiar, ahí a las plantas tratadoras de aguas residuales, aparece una urticaria diseminada y puede durar hasta semanas. Otro, la escabiosis, es muy contagiosa, se disemina rápidamente, obviamente está producida por artrópodos que son hematófagos, se alimentan de la sangre y pues aparece un sarpullido, ¿no? Que es eczematoso, borde elevado, unas papulitas muy características que son unas ronchitas del piojo y se inflaman, se endurecen y pueden llegar a desarrollar inclusive costras, ¿no? Recuerden que esta cosa tiene la capacidad de estar saltando de lado a lado y además se reproduce muy rápidamente. Tenemos esta que se llama la enfermedad de Lyme o la enfermedad de Lyme. Se produce un eritema que va crónico y va migrando, ¿no? Se va haciendo este halo muy característico de la enfermedad de Lyme, que es producido específicamente por garrapatas. Empieza con una pequeña maculita, con un pequeño halo rojo, donde está la inoculación. Se va creciendo el centro, se va haciendo más claro, como lo pueden ver aquí. Y aguas porque la enfermedad de Lyme se caracteriza porque manifiestan enfermedad por artritis, tienen trastorno neurológico, inclusive puede llegar a tener alteración cardiovascular. ¿Sale? Recuerden, la enfermedad de Lyme es crónica, se da por garrapatas, se hace un halo blanco característico alrededor de la lesión inicial, después se hace un segundo halo y tiene manifestaciones sistémicas, como que artritis, neurológicas y cardiovasculares. O sea, es una enfermedad grave. ¿Sale? Causas físicas, traumatismos mecánicos. Miren, la fricción intermitente de baja intensidad produce una cosa que se llama liquenificación de la piel. ¿Qué es esto de la liquenificación? Estamos talle y talle y talle a la epidermis y de tanto tallón dice la epidermis, oye, ya estuvo, ¿no? Pues de mis 5 capas voy a empezar a engrosar partes de mis capas para que cada vez que me estés talle y talle y talle con esta fricción, pues no me generes daño y no me descames. Esto se le conoce como liquenificación. ¿Sale? Espero que me haya explicado más o menos qué es este fenómeno de la liquenificación. Es un engrosamiento de las capas de la queratina en la parte superficial de la piel, de la epidermis. Entonces, miren, al incrementarse la presión, empiezan a aparecer ampollas y callos, ¿no? Es cuando personas están, por ejemplo, las personas de limpieza, se les hace primero la liquenificación y después se les van haciendo estas ampollitas o hasta su callo, ¿no? Que es que inclusive se les marca justo donde agarran su trapeador o su escoba, ahí lo tienen, ¿no? Y muy, muy marcado, ¿no? Esto se da, también los traumatismos menores conducen a fisuras que llegan a ser dolorosas en los callos y el traumatismo repetido por años puede generar callos, ojo, que pueden llegar a generar discapacidad. Hay personas que se pueden lastimar tan feo sus manos o sus pies o alguna zona anatómica por esta fricción intermitente a la larga. Este proceso de liquenificación, ampolla, callo, fístula, puede llegar a generar discapacidad, ¿vale? Principalmente pues, quien ya no puede utilizar otra vez sus manos o sus pies. Causas físicas por calor, ya las famosísimas quemaduras, ya
ya pues, tiene un patrón laboral característico, obviamente. ¿Esto a qué se refiere? Pues a donde estuvo expuesto, quemadura, patrón laboral característico, a donde estuvo expuesto al calor, pues ahí se va a generar la quemadura, ¿no? Luego esto se ve mucho se ve todo el antebrazo quemado, la parte del guante muy respetada, no hay ninguna lesión, pero todo el antebrazo se quemó porque tiene esa zona laboral que es muy característica. Pues son susceptibles a hipopigmentación y daño actínico y pueden dejar cicatrices, ¿no? Pueden llegar inclusive a ser desfigurante. Esta es la miliaria, sí la quiero mencionar. La miliaria, esta enfermedad se asocia, compañeros, a exposición a temperaturas elevadas, NOM 015 de la Secretaría del Trabajo. Se genera por la retención del sudor, se caracteriza por una erupción extensa, o sea, normalmente se abarca todo el tórax, anterior, posterior, brazos, muslos, se acompaña de ardor, una sensación muy, muy intensa de ardor y hay prurito, hay comezón, ¿sale? Esta a su vez se divide en tres, nada más se las voy a mencionar: la cristalina, que se causada por el cierre de los poros y se rompen los conductos a nivel superior del epidermis; la rubra, es un sarpullido por calor excesivo; y la profunda y obstrucción de los poros y se extiende hasta la dermis superior. O sea, ya agarró la dermis y puede llegar a ser un poco más grande. ¿Vale? Entonces, a lo que voy es, compañeros, si tienen áreas de exposición a temperaturas elevadas y ven este tipo de lesiones, aguas, porque además el paciente puede hacer un fenómeno de hipertermia o puede inclusive darle un golpe de calor. Se inflama tanto la glándula sudorípara que retiene la salida de secreción, no hay secreción écrina y guardan toda la temperatura, no tienen cómo enfriarse porque no sudan y les puede dar algo grave como un golpe de calor. ¿Sale? Esta enfermedad se llama la miliaria. Y tenemos una que se llama intértrigo. Es una erupción eritematosa, como ven aquí está rojito. Está macerada la parte de los pliegues corporales, se debe a una sudoración excesiva. Esto es más común verlo en piel blanca, en personas con obesidad, zona de glándula mamaria, en interpiel de la parte del abdomen, le vamos a llamar vulgarmente la lonja, entre lonja y lonja ahí se hace esta irritación, en la parte interna de los muslos y axilas, ¿sale? Y el intértrigo tiene una característica, jóvenes, anótenle, pregunta de examen, que el sitio más frecuente de la presentación es el espacio interdigital entre el tercero y cuarto dedo de la mano. ¿Vale? Tercero y cuarto dedo de la mano, intértrigo, pregunta de examen, para que ya les di una respuesta ahí. Causas físicas, rápidamente el frío, pues la congelación, ¿no? O sea, ya saben que el frío da una vasoconstricción progresiva, afecta la epidermis y la dermis de inicio en una forma superficial, inclusive se puede empezar a descamar, aquí como pueden ver este tipo de lesiones. Hay eritema, anestesia, se duermen, se adormecen todas las terminaciones nerviosas. Como está afectada la dermis, ya no le llega sangre, pues ya nuestros receptores ya no funcionan. Esta puede llegar a ser transitoria, en lo que se va recuperando. Hay ampollas, esto se le llama a lo que comúnmente conocemos como quemaduras por frío. Puede haber ampollas superficiales, que son las imágenes que ven aquí. Puede haber inclusive gangrena, o sea, esto a la larga genera necrosis, gangrena y pérdida de las extremidades, ¿no? Obviamente las puntas distales son las partes más afectadas, punta de la nariz, lóbulos de las orejas, aguas. Y tenemos una enfermedad que se llama el sabañón, que son lesiones de color azul rojizo, se inflama tipo ámpula, genera ulceración en la piel y son más comunes en las zonas distales como manos, pies, talones, piernas, nariz y orejotas. ¿Vale? Son las dos más principales por el frío y esta pues, es muy grave, ¿no? La congelación es una lesión muy grave. Señores, primer regla de oro del tratamiento de lesión por congelación: nunca froten la zona afectada. Normalmente llegamos como la buena mamá, calentamos las manitas y yo ahorita te voy a calentar, y cuando se dan cuenta ya van a traer los 4 dedos en su mano, ¿sale? O van a estar desfacelando la epidermis y la dermis, que ya está de por sí sufriendo y medio necrótica, y ustedes la tallan, le van a generar mayor lesión, ¿sale? Entonces el tratamiento es especial, normalmente se maneja con medios físicos, soluciones calientes de manera intravenosa, hasta 28 grados, la pueden calentar en un horno,
y todos los medios que conozcan por radiación, un foquito rojo ahí en la zona de calor, etcétera, para que puedan ir recuperando esta parte de la lesión por congelación. Nunca, nunca, nunca froten una lesión por frío, ¿vale? Por último, acabamos con las causas físicas, el síndrome por vibración, el famosísimo síndrome por vibración, que asemeja a un Raynaud, el fenómeno de Raynaud. Está la vibración y el golpeteo en la punta de los dedos, esto genera que los vasos sanguíneos se cierren. Lo primero que pasa es que se ponen pálidos, pálidos, ya no hay flujo sanguíneo, se da un espasmo vascular en las arterias de los dedos. Después de esto, hagan de cuenta que ya que se pone pálido, empieza a haber cianosis, es el segundo síntoma, se empieza a poner eritematoso y finalmente esto se resuelve solo. ¿Cómo? Quitándole la exposición. Llega un momento en que el cerebro manda una señal y le dice al vaso sanguíneo, le da un zape al vaso, a la mano y le dice al vaso sanguíneo, ya estuvo bueno, ya no exageres, ya ábrete, reperfunde y cuando reperfunde, ahora esta zona donde estaba todo blanco primero, luego azul, se pone rojo, rojo, rojo eritematoso por el fenómeno de reperfusión. Ya le llegó la sangre, acaban de abrir la presa, llegó la sangre a chorro. Esto genera una vasodilatación muy brusca, rápida, y esto es a lo que conocemos como el signo de bandera, blanco, azul y rojo. ¿Vale? Se le pueden hacer una asemejación como la bandera de Francia y la bandera de Rusia, ¿no? Es muy característico el síndrome por vibración o fenómeno de Raynaud. Pregunta de examen, este fenómeno, porque si es laboral, es muy, muy laboral. No solo se genera con estas máquinas de rompedoras de concreto, sino con máquinas como los Mototool. Están apretando tornillos todo el tiempo y están con la máquina en la mano, aprietan el pulgar y esta vibración que genera en la mano o brazo puede generar fenómeno de Raynaud, ¿sale? Síndrome de vibración. Hay entumecimiento, blanqueamiento de la punta y torpeza de la mano. Como ya no hay circulación, te entorpecen los vasos, los nervios. Radiación ionizante es muy poco frecuente. La piel se pone roja, eczematosa, suele ser muy localizada, puede haber radiodermatitis aguda, exposiciones a más de 1000 Röntgens y dermatitis crónica. Que esta, señores, les voy a platicar rápidamente un caso que sí es real, yo lo vi y fue aquí en Querétaro y fue reciente. Radiodermatitis crónica, exposición a radiación de 300 a 800 Röntgen, recibidas por periodo prolongado. ¿Cuál fue la causa del caso clínico que a mí me tocó ver, que ni siquiera luego lo sospechamos? Un paciente que entra a urgencias con síndrome de infarto, se determina a través de todo el protocolo, electrotroponinas, etcétera, se pasa al área de hemodinamia, ven que la descendente anterior está colapsada y empiezan a hacer el cateterismo, ¿no? Entran a nivel femoral, llegan a las coronarias. El intensivista, el intervencionista empieza a tratar de abrir la descendente anterior, pero estaba tan cerrada que no podía y le echaban rayo con el fluoroscopio. Volvió a meter el catéter, rayo, catéter, rayo, rayo. Traten de llevar esto a cualquier cirugía de ortopedia, que para todo echan rayo y rayo con el fluoroscopio. ¿Y qué creen? A la larga le generó una radiodermatitis crónica por exposición a radiación baja de manera por periodo prolongado. Se empieza a ver primero una zona negra que se va extendiendo, tiene un halo eritematoso y desafortunadamente esta piel muere. Se empieza literal a necrosar y se pueden hacer úlceras profundas. ¿Vale? Este tipo de lesión puede llegar a durar años y se tiene que manejar de una forma especial, inclusive hasta con quelantes. ¿Sale? Entonces imagínense, si le hizo esto a la piel, imagínense cualquier otro órgano pudo haber llegado a sufrir también alteración por radiación, como los pulmones, ¿no? Glándulas, la tiroides, las gónadas, la mama, que son muy susceptibles a este tipo de radiación. Se los comento, compañeros, porque muchas veces vemos esta información y decimos, no, yo ni tengo rayos X, a mí no me importa, agua, somos personal de salud y pueden llegar a tener casos como estos. El acné laboral puede generar foliculitis que se debe a exposición intensa a sustancias oleosas, ¿no? Hay un montón de causas. Afecta principalmente brazos, muslos, se pueden aparecer numerosos comedones que son de color negrito, puede haber pústulas, forúnculos y una cosa que se llaman carbuncos,
Y aguas con una enfermedad que sí es muy de trabajo, que se llama la melanosis o la elayoconiosis, ¿sale? Que pueden llegar a acabar ya con lesiones hasta por fotosensibilidad. Y estas son las manifestaciones del acné laboral, ¿no? Puede haber nódulos, pústulas, que es cuando ya se ve el puntito blanco ahí. Puede haber pápulas y espinillas, ¿no? Que es el puntito negro ahí, muy característico. Y al final, pues pueden dejar cicatrices, ¿no? El cáncer cutáneo laboral. Aquí está una imagen del terrible y maldito melanoma. Es el cáncer de piel. Las causas más comunes son luz ultravioleta, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ya hemos hablado del famosísimo benceno, el arsénico, la radiación ionizante y los traumatismos. ¿Sale? Aguas aquí, los traumatismos frecuentes pueden llegar a manifestar estas alteraciones que producen el melanoma. La causa más común es la luz solar. Tenemos a muchas personas expuestas a radiación solar todo el tiempo, vigilantes, jardineros, propios trabajadores que estén haciendo, técnicos de mantenimiento que estén reparando cosas en azoteas, techos, aguas con esta maldita enfermedad. ¿Sale? Porque luego todo el mundo pensamos, no, pues si toda mi área laboral está bajo del techo, en la nave. No, señores, siempre hay quien está expuesto a la luz solar y le puede dar este tipo de cáncer que desafortunadamente cada vez es más frecuente. Se da por exposición el espectro carcinogénico, rayos UVB, de 290 a 320 nanómetros, y el UVB se queda aquí arribita, el UVA tiene más penetración, pero acelera la neoplasia maligna que ya le induce. Imagínense que llega el UVB y le da el primer golpe, y llega el UVB y lo remata, ¿no? Y ahora sí lo deja en el piso a nuestras celulitas de la piel, estimula el melanocito, con tal de defenderse, empieza a producir su melanina de forma bigarrada, considerando que estos rayos UV producen alteración, pueden llegar a producir alteración mutagénica, principalmente el UVB, alteración mutagénica en el ADN, pues genera un melanocito anormal y de ahí ya valió todo, ¿sale? Con un melanocito cuasimodo, cucho, ranco ahí que se produzca, ese melanocito se va a reproducir y a reproducir, ya valió, ya se hizo el cáncer, ¿sale? El tipo más común es el de células escamosas y el de células basales que están en las zonas superficiales de la epidermis. ¿Sale? Y pues bueno, esto fue un refill muy rápido, muy grande, pero vean qué maravilloso y complejo son las enfermedades de la piel, con todas las exposiciones, con todos los agentes que puede haber que nos pueden alterar este órgano tan importante y la importancia, valga la redundancia, de sí darle seguimiento, tratamiento y verificar este tipo de padecimientos, ¿sale? Los dejo con este breve pensamiento. Sé paciente, a veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, ¿sale? Pues bueno, hasta aquí la sesión de hoy. No sé si alguien tenga por ahí algún comentario, si quisiera compartirnos algún caso, alguna experiencia o si tengan alguna duda que les pueda ayudar. Gracias, Doc. Muchas gracias por la información. Les voy a dejar en el chat, como siempre, la liga del examen. Por favor, me confirman si pueden entrar y esperamos alguna pregunta o comentario que puedan tener. Por aquí me preguntan, cuando identificamos melanoma, ¿cómo se realiza el proceso de canalización al IMSS? Aquí estoy. Muy bien. Miren, primero lo más importante es sí identificar, lo voy a expresar así coloquial, la manchita anormal que nos hace sospechar el melanoma, ¿no? Recuerden que en una sesión ya vimos algunos signos específicos, ¿no? El ABCD del melanoma, ya saben, ¿no? Que son asimétricos, el tipo de coloración, la profundidad, cómo son, la espiga, que son purpúreos, morados, que son crecimiento rápido, que normalmente son excavados, etcétera. Pues ahí, muy, muy importante, ¿no? Primero, tienen que hacerle consciente al paciente de que lo que están viendo puede llegar a ser algo maligno. Les voy a platicar un caso personal ahí en lo que están resolviendo su examen. Miren, hace muchos años estábamos en una reunión familiar en casa de mi esposa
y llegó mi cuñada con una amiga. Realmente era una muchacha muy guapa, muy, muy guapa. Traía una falda muy cortita y pues ya saben, ¿no? Empezó ahí a incomodar a todo el mundo dentro de la fiesta porque la chava sabía lo que tenía y llega todavía con su falda, etcétera. Conclusión, estábamos en la comida y de repente se acerca conmigo y me dice, oye, Doc, rápido, ¿crees que me puedas revisar? Es que fíjate que tengo un lunar y me enseña el chamorro, la pantorrilla y dice, mire, Doc, aquí me salió un lunar, pero lo noto raro. ¿Crees que sea normal? Entonces ya cuando empezamos a hacer la revisión, empiezo a ver, tenía un lunar muy chiquito, estaba como de 0.5 milímetros, excavado, profundo, pardo, y en la parte de alrededor tenía una forma espiculada, ¿no? Así su característica de estrella. No les cuento el cuento largo, se mandó obviamente a cirugía, se extirpa la lesión, se manda a biopsia, se confirma el diagnóstico de melanoma. A los 3 meses ya estaba invadida toda la extremidad. A los 6 meses le amputan la pierna. A los 8 meses ya tenía metástasis en pulmones y en cerebro. Y esta paciente falleció en un año. En un año, a partir de que yo la vi en esa reunión, se la comió la enfermedad de una forma brutal, fue súper agresivo porque además logramos trasladarla al INCAN, al Nacional de Cancerología. ¿Verdad que hicieron todo lo imposible? Le metieron medicamentos, quimios, radios, todo lo que se puedan imaginar ustedes con la destrucción física de esta persona, que desafortunadamente acabó en amputación de su pierna y ella fue viviendo la mutilación de sus órganos y fue viviendo la falla orgánica múltiple. Les comparto este terrible caso para que esta muchacha tenía 26 años, ¿eh? Entonces, les comparto este caso para que vean lo agresivo que es el maldito melanoma. Si ustedes ya lo vieron y ya lo sospecharon, no duden en enviarlo, inclusive no solo al IMSS, a cualquier especialista, ¿eh? Muchas veces decimos, no, mejor yo no lo mando al IMSS porque me lo van a calificar como de trabajo y no vaya a ser. Señores, puede ser una enfermedad de vida o muerte, ¿eh? O sea, si ustedes primero, si sospechan que es melanoma, pongan la necesidad y la urgencia a ese paciente de que se quite esa maldita lesión y la estudien para confirmarse si el diagnóstico y empezar el protocolo lo antes posible. Punto número 2, si el trabajador está expuesto a algo que sí le pueda generar melanoma, pues es de trabajo. Yo siempre se los voy a comentar así, compañeros, no se metan en broncas, lo que es de trabajo es de trabajo. Sí, me explico. Oye, que pues, es un jardinero que está aquí todo el tiempo en el sol, pasa 8 o 10 horas debajo del sol y de repente le sale una mancha y tiene melanoma, pues ¿qué creen que? Yo no creo que sea porque está en su casa, ¿no? En el techo, tranquilo, descansando. Pues lo más probable es que sí sea de trabajo. Y denle al menos la oportunidad de que le califiquen un ST9 y a lo que tenga derecho, en lo que se arregla su caso o desafortunadamente llega a perder la vida, ¿no? Entonces, la canalización ahora, creo que entendiendo un poquito mejor la pregunta del compañero o la compañera es el tiempo de respuesta del IMSS. Miren, no creo que el IMSS tenga ahorita tiempos de respuesta adecuados y menos ahorita con la del COVID y la mugrosa tercera ola y todo eso. Sí sería importante, pues obviamente que lo deriven, pero ya ahí les encargo que lo agarre el médico familiar y diga, pues esto es un lunar. Y como tengo dudas, sí lo voy a mandar a Derma, pero su cita es en 6 meses. No, compadre, pues en 6 meses ya igual estamos enterrando a alguien, ¿no? Entonces es ahí donde ustedes deben de tener la urgencia de decir, ¿sabes qué? Si no puedes tú, yo te ayudo, hacemos la cooperacha, una ronchita, le digo al director a ver si nos autorizan, no sé, vean la forma, hasta que el experto en dermatología les diga con el análisis de él, inclusive si se biopsió la lesión y les diga que no es melanoma, ya ustedes hacen lo que quieran y lo mandan a su interconsulta 6 meses, le dan las recomendaciones de prevención y de protección y listo. ¿Sale? No sé si por aquí puede contestar un poquito tu pregunta, Pilar. Gracias, Doc. Igual tenemos otra de Hilda que dice, recomendaciones de un kit básico para lesiones de la piel. Sí. Qué interesante. Miren, aquí estamos hablando prácticamente pues de lesiones, ¿no? Ya de trauma de la piel. Punto número 1, ya no se usa el vertiolate
ni la violeta de genciana. ¿Sale? Punto número 1, todos los que tengan mertiolate, violeta de genciana, vayan a sus botiquines y tírenlo a la basura. Ya no se usa, ya está contraindicado. Punto número 2, ahorita lo que más utilizamos como antiséptico para la piel es el microdacin. Deben de tener microdacin. Les voy a recomendar una sustancia muy padre que se llama el estericide. No sé si alguna vez lo hayan visto. El estericide es una solución antiséptica. Tiene un mecanismo, es una solución electrolizada de superoxidación con pH neutro y de amplio espectro. Técnicamente es ahorita de lo mejor que puede haber para limpiar heridas. Hay dos tipos de presentaciones. En solución antiséptica, que es en spray. El estericide, que es prácticamente como el microdacin. Y también está el gel antiséptico. Los dos los pueden utilizar tanto para heridas como para atender quemaduras con una muy buena respuesta. ¿Sale? Y por último, les voy a recomendar tener principalmente para lesiones químicas, aquí también voy a hacer otro anuncio, una sustancia que se llama el difoterine. El difoterine es de laboratorios Prevor, es un laboratorio francés, es un producto que no es tan económico, pero es extremadamente bueno. El difoterine, su propia marca lo dice, tiene propiedades anfotéricas, o sea, puede hacer como ácido o como álcali, pero no solo eso, usted también actúa de forma polivalente, inhibiendo 6 tipos de reacciones químicas que son muy agresivas, como ácidos, alcalinos, solventes, oxidantes, reductores y quelantes. Entonces eso te da una gama muy interesante que prácticamente con cualquier sustancia que le pongas ahí a la piel, el difoterine te la va a inhibir. Además, como es hiperosmolar, absorbe la sustancia química, disminuye la penetración del químico y te regenera más fácil la piel. Esta misma marca del difoterine tiene una presentación específica que se llama el hexaflorine. Para aquellos compañeros que por ahí se presenten o se enfrenten al ácido fluorhídrico, sí y sí deben de tener el hexaflorine, ¿no? Sin dudarlo deben tener esta presentación. Entonces, y de ahí en fuera, pues lo demás básico, ¿no? Jaboncito, gases estériles, sulfadiacina de plata, también lo pueden utilizar. Telas microporosas, ya está contraindicado prácticamente el utilizar la tela adhesiva. Actualmente la tela adhesiva se utiliza para poner el pedacito de la venda, nada más. Todo lo demás ya hay cosas nuevas que debemos de utilizar para hacerlo menos agresivo con este órgano tan importante. ¿Sale? No sé si pude aclararle un poquito ahí la duda a Hilda. Conclusión, Hilda, del kit. Obviamente los básicos son agua oxigenada, agua destilada, jabón. Podemos tener el estericide de solución antiséptica en Sprite. Podemos tener el estericide del gel antiséptico. Y en dado caso, si estás en áreas peligrosas químicas, pues el difoterine sería lo que yo más te podría recomendar, ¿sale? Con tus gasitas y todo eso. Gracias, Doc. No sé Sí. si alguien tenga alguna otra pregunta.